¿Empiezas tú? Ikurrak eta Estia es el título que se me ocurrió para el asunto. Ikurrak vais a saber de sobra lo que significa. Igual el Estia os es un poco confuso. Son los dos neologismos sabinistas para referirse al mundo de los símbolos. Siendo Estia la historia, ¿vale? Entonces, símbolos e historia de lo que vamos a hablar. ¿Abrimos ya con Sabino? Ya, abrimos con Sabino. Entonces, Sabino es el gran inventor, la génesis, ¿vale? Y es de esta forma llamado maestro por el movimiento Geldsale. Sabino no es solo un gran inventor de símbolos, muchos de ellos a día de hoy institucionalizados, oficializados, conocidos de sobra por nosotros, otros bastante más oscuros. No es solo eso, sino que él mismo se va a convertir en un símbolo. De esta forma, en esta charla quiero remarcar que el carácter de los símbolos es de alguna forma como los recuerdos. Cuando estamos recordando, no es que estemos trayendo a la memoria un suceso, sino que traemos a la memoria la última vez que recordamos ese suceso. De esta forma, cuando hablamos de los símbolos, no es solo su origen, y no es solo pues, cuándo se inventó y en qué contexto, sino cuántas veces lo hemos repetido y a qué repetición estamos haciendo referencia. En ese sentido, entonces, símbolos como conocemos de sobra, ya sea el Lauburu, ya sea la Ikurriña, ya sea el Eusko Gudariak, cualquier cosa, todo eso son no solo la referencia histórica en ese momento, sino las referencias a quienes lo usaron también y qué contextos lo usaron también. Bueno, de esa forma muy en seco, pero lo hemos dicho, aquí el compañero es Exploraciones Chomi, mi nombre es Asier Aguayo, que es Adaro y es que recasco tonteras. Asier Aguayo, veterano de aquí, de la facultad. Asier Aguayo, diseñador, yo solo doy la chapa, no soy nada. De esta forma quería ponernos también esta escultura de Jorge Oteiza, que es el símbolo de Sabino Arana, y no solo eso, sino que Jorge Oteiza también es otro símbolo de todo este movimiento de nacionalismo vasco. Capa, no estrato sobre estrato. Son mental. todo estratos que hacen referencia a otros estratos. Hay que conocerlos todos de manera transversal. No nos podemos quedar solo en el origen, en ese sentido. Nos gustaría pedir perdón porque se nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero, porque realmente creo que hemos cogido un título muy ambiguo, que es Gráfica y Simbología Nacionalista, y hay bastante que nos vamos a dejar por ahí. Pero sí que es interesante ver cómo se forma el imaginario colectivo vasco. Es un poco de lo que vamos a hablar y de eso, de cómo se van colocando losa sobre losa. Zazpiak bat, empezamos, inauguras. El Zazpiak bat, conocido por todos nosotros, es un poco ambiguo, el origen es un poco oscuro, pero parece que la primera vez que aparece es en este cartel. Es en fiestas de una convocatoria que hace el mecenazgo Antoni de Badí, que es un basquista. Hace un mecenazgo en San Juan de Luz, don Iván Eloisune, en Lapurdi, y en el diseñador de este cartel, que es Jaurgain, hace un diseño en el que junta los 6 escudos de las 7 provincias. Por supuesto, ya sabéis que Navarra comparte escudo, las 2 provincias de Navarra que son. Y de esta forma crea, parece por primera vez, el Zazpiak bat, que es un símbolo que luego va a utilizar Sabino Arana a través de su editorial, no se sabe si es de decisión de Sabino Arana o de su editorial, de ponerlo en un colofón, en un libro de ortografía sobre vizcaíno, sobre Vizcaíra. El cambio que va a hacer Sabino Arana, y parece que no conocía el cartel anterior, es que no solo el orden, Sabino Arana los ordena alfabéticamente, el Zazpiak bat, sino que también va a quitar los lobos de la familia de Haro del escudo de Vizcaya. Según él, en su comprensión de Vizcaya, Vizcaya, en el sentido sabinista, quiero decir, es una confederación de repúblicas, que son las antiiglesias, y en ese sentido la monarquía o la nobleza es algo ajeno a Vizcaya. Vizcaya es una república independiente que tiene acuerdos con España. Entonces, esos acuerdos son simbolizados por el árbol de Guernica, que son las leyes viejas, los fueros. Y los lobos entonces son ajenos, según él. Estas formas de Zazpiak bat, que como os digo, no se inspiran la una en la otra, estas dos. Os quiero decir que estos probablemente son inventos independientes. Antes eran utilizados, en otras épocas, esto es muy común verlo, en algunas épocas anteriores, por estudios vasquistas de forma independiente. Estas son las primeras veces que se juntan, pero aquí aparecen de forma independiente. Hay cierta ambigüedad, sobre todo con los escudos de Iparralde, con los escudos de la zona francesa, porque los escudos ahí son más bien convencionales, más que pertenecientes a una institución. Y si os fijáis, también las fronteras son un poco ambiguas dentro del nacionalismo. Hay mucha gente que lo tiene claro, pero depende a quién preguntáis, hay algunos pueblos que se quedan fuera o dentro de Iparralde, de lo que sería Euskal Herria. Entonces aquí, en este escudo de Lapurdi y Zuberoa, comparten escudo y nada más que es un escudo que pone Lapurdi y Zuberoa. No son los leones que a día de hoy se utiliza desde el nacionalismo
para representar a la Purisuberoa. También atención con que aquí aparece la palabra Euskadi por primera vez. Esta es la primera vez que aparece la palabra Euskadi en el año 96. Sabino Arana no va a explicar la palabra Euskadi hasta 5 años después, y según él, va a ser en el primer número de la revista Euskadi. Según él, la palabra Euskadi tiene relación con Eguzki, debería venir de una palabra como Eguzko o Eguzkiko, y haría referencia a donde viven los adoradores del sol. ¿Por qué Sabino Arana utilizó Euskadi si ya existía Euskal Herria, que era una voz conocida de sobra? Más bien, Sabino Arana se tuvo que enfrentar a un grupo de integristas y semicarlistas que eran los Euskal Herriacos, que era un movimiento muy común en su época. ¿Por qué utilizó esta palabra Euskadi? Pues exactamente para desmarcarse de ellos, desmarcarse de la Euskal Herria españolista. Él quería dejar la Euskal Herria atrás y empezar la Euskadi. La Euskadi también hace referencia, dentro de su visión de lo que es la nación, exclusivamente a la raza vasca, dejando atrás entonces lo que es los extranjeros que hablan el euskera. Él creía que Euskal Herria hace referencia a los euskaldunes independientemente de raza, y quería hacer referencia a la raza vasca independientemente de idioma. De esta forma, en la concepción nacionalista savinista, en el origen, esto lo tengo que decir, gran asterisco, en el origen, lo que importa es primero la raza, la fe también, al mismo nivel, y después ya el idioma. Y por supuesto también las instituciones tenían mucho más valor que el idioma, en ese sentido. Vamos a ver. Kenduolkin nahi baduzu... Vale. Este es el periódico Euskadi, que es un periódico principios del siglo XX, el más importante, es importantísimo para la difusión de estas ideas sabinistas y jeltzales. Todo esto estamos hablando exclusivamente de movimiento jeltzale. En el periódico Euskadi, como veis ahí arriba, salía el escudo de Zazpiak Bat. Desde su fundación, aquí también aparece. Pero en este número que os he puesto aquí, este es en 1923, el 2 de marzo, aparece con el escudo de Guipúzcoa, quiero que os fijéis en el escudo de Guipúzcoa, con los cañones capturados en la batalla de Belate en 1512 por la participación de Guipúzcoa en la conquista de Navarra y otorgado a Guipúzcoa por la reina Juana. Aparecen allí, todavía en el escudo de Guipúzcoa, pero se van a quitar. Se van a quitar para el siguiente número. Y esta es lo que yo he encontrado, y no tengo muy buena fuente y estoy encantado de estar equivocado, la primera vez que se depuran los cañones del escudo de Guipúzcoa. Se depuran porque en esta visión jeltzale, la conquista de Navarra es un fratricidio. Es una empresa que se hace para España contra el propio pueblo vasco. Entonces, para promover la Confederación Vasca, para promover esa ayuda entre los pueblos vascos, se van a quitar los cañones y también el rey porque, como os digo, la nobleza, el rey, en el movimiento jeltzale es ajeno. Es una cosa que ellos rechazan. Euskadi es una república. Entonces, en este número lo cambian. También os quiero llamar la atención por todas estas palabras que hay aquí. Hay muchas palabras que a día de hoy utilizamos y otras que no. Muchas son neologismos políticos que estaban muy de moda, que se surgiesen, sobre todo a través de Sabino Arana, en esta época. Hay uno que es Urrutisquiña, no sé si os suena, yo solo lo he oído en broma, el Urrutisquiña, pero sí que lo había oído. Senbakia, aunque sorprenda, también es otro neologismo sabinista, y luego hay otros muchos que no, ya sea que sí, Ostirala no es un neologismo sabinista, ¿no? Aurora. Eso es. Luego estas son otras apariciones del Zazpiak Bat. Este es en el Congreso de Estudios Vascos. Estaros atentos, este es el tradicional, frente al escudo nacionalista. ¿Por qué es el tradicional? Porque tienen los lobos de aro, porque tienen los cañones de Guipúzcoa. Este es el Ami Vasco por Ibero, un cura de Navarra. Es un libro muy importante porque de alguna forma sintetiza toda la ideología nacionalista y sirve bastante como para evangelizar, ¿no?, a la gente en Navarra sobre el movimiento jeltzale, que por supuesto es un movimiento bastante vizcaicentrista en su génesis, es un movimiento que se centra básicamente y surge en Vizcaya. Pero este es un libro muy importante para Navarra, creo que es de principios de siglo, pero 1906, esta portada, sí, 1906, pero esta portada es del 30 y como veis aparece ahí los escudos, quitando los cañones, quitando los leones, y este de, perdona, era de
Bengoechea. Goyenechea, ¿no? Sí, Néstor Goicoechea, perdón. Néstor Goicoechea en Pirenaica hace un informe y bueno, él aquí explica también Saspiaguat, este es el tradicional. Pues decir que de Gesala, si tenéis oportunidad, en el Museo de Bellas Artes hay una exposición ahora buenísima con una gran parte de su obra y a mí de los artistas de su época la verdad es que de lo más interesante. Gesala. Bueno, aquí poníamos estos dos carteles. También es importante decir que durante el franquismo gran parte de la gráfica nacionalista se va a hacer pues, en Estados Unidos, se va a hacer en Venezuela mucha, en México, etc. Es curioso ver en este cartel, por ejemplo, de Nueva York, que es coetáneo a la Berriaguna que se va a hacer en Iruña del 67, que vuelven a estar los cañones sintetizados en ese rey a forma de punto. Y es un precedente interesante para sintetizaciones que vamos a ver después del Saspiac-Bat. Y aquí tenemos también, este es del año siguiente, el 68. Aquí tenemos también el Saspiac-Bat, en el que ya, si no me equivoco, no están los cañones, pero sí está la cancela. Sí. ¿Dónde está? No, pero los cañones los han puesto aquí. Yo creo que en estos dos Sí. se han confundido o no atendían bien a sus propias normas heráldicas. Y estos, ya os los pongo un poco más como ejercicio, estos sí atienden a las normas heráldicas. Y no solo eso, sino que en épocas recientes se han quitado también la flor de lis del escudo de la Purdi, como podéis ver, porque también se entiende que hacen referencia a la nobleza, que es algo que en el movimiento nacionalista vasco es ajeno a Euskadi. En esto aquí también tenéis una pintada de ETA, el Arrano Beltza del Oburu, vamos a explicarlo más adelante. Este cartel de aquí no es muy bueno, pero os lo he puesto porque no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque sale la Icurriña, la revisión nacionalista y en cambio pone Euskal Herria. A día de hoy, la Icurriña de alguna forma es dos cosas. Un elemento institucionalizado y otro elemento que para la gente suele reclamar las 7 provincias de Euskal Herria. Pero en su génesis todo eso no es correcto. Si hablamos con propiedad, esta es la bandera de Euskadi y no la de Euskal Herria, como hemos visto. Y aquí vemos la Izquierda Abertzale Bildu, que por supuesto reclama desde principios de los 90 reclama más Euskal Herria que Euskadi, a pesar de que a lo largo de todo el siglo XX, vuelvo a repetir, Euskadi es el nombre de reivindicativo para el Euskadi, perdón, para el Euskal Herria tradicional. Y aquí vemos los escudos sintetizados, depurados, y además en este estilo que hacen eso, líneas y ángulos, mucho más moderno, ¿no? Sí, ahora bueno, no, pon esto primero y ahora nos centramos en el escudo. Y aquí un ejercicio que os propongo con lo que hemos visto. Estas son las boinas Elósegui. ¿Se puede ver? ¿Lo veis desde aquí? ¿Cuáles son los escudos? ¿Qué os parece que es? ¿Nacionalista o tradicional? ¿O no lo veis? Bueno, se va a ver difícil, pero aquí, como veis, hay un cuadrado en el que están los cañones, está el rey, están los lobos. Este es claramente el tradicional. Ahí arriba vemos también estas pegatinas que son muy típicas en Iparralde, porque las matrículas señalan el departamento, pero los vascos pueden reclamar, pues pongo mi pegatina en la matrícula y así reclamo que quiero un departamento vasco, ¿no? Una provincia vasca en Francia. Pues estos de aquí son también tradicionales, no son los nacionalistas. Este caso es muy curioso. Esto pasó el año pasado en el frontón de Atarrabia, en Navarra, en el que, bueno, se obligó al ayuntamiento a quitar esta pintura, antes había esto, del frontón, porque es un frontón público. Y se había entendido que esa pintura era una reclama nacionalista. Como veis, no queda muy claro, pero desde luego nacionalista no lo es porque no sigue el canon heráldico del nacionalismo que ya hemos visto, porque tienen los leones, a pesar de que no están los cañones y el rey, lo cual también lo puedo entender porque estamos en Navarra, esto es en Navarra, este escudo, y ahí está la flor de lis también. Y Euskal Herria, que no Euskadi. Vuelvo a decir, Euskal Herria también se tuvo que quitar de su frontón. Ahora pone Euskal Pilota y solo el escudo de Navarra, el oficial, y vanos. Los vanos como dejando la pregunta de el gobierno vasco ha quedado. Sí, como parecido al escudo del gobierno vasco, ¿no? Los vanos que no se sabe muy bien qué son. Entonces, aquí también entra el debate de el Saspiac-Bat, ¿no? El Saspiac-Bat, aunque sea tradicional, es también una reclama política. Vamos a ver todo el tiempo, de hecho, como símbolos que nacen nacionalistas dejan de serlo de alguna forma y se convierten en algo kitsch. Y al revés, vamos a ver cómo cosas que en origen no lo son van a terminar siendo. Sí, bueno, aquí os traigo a estos majos que en los parches aquí, en una entrevista que hicieron en 1999, no sé si lo vais a ver bien desde ahí, pero se ve un cuadradito pequeño para los cañones de Guipúzcoa y para los lobos de Vizcaya. Bueno, esto fue un escándalo tremendo dentro de la banda, que casi provocó su división total por este problema heráldico.
Pero bueno, en otras se redimieron y lo hicieron bien. En esta de aquí es correcto, en esa mesa. Vale. Nos vamos a meter en el rediseño del tema de Bildu porque es bastante interesante ver la síntesis a la que se ha llegado del Saspiac BAT, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el 2019. Esta primera versión, igual la habéis podido ver pintada en Somera, está en la verja de una de las tabernas. Y ahora explicaré un poco el origen, vamos a decir, gráfico de dónde viene este símbolo. Pero sí que es interesante ver que Bildu es, si no el único de los pocos partidos que tienen integrado dentro del mismo un estudio de diseño. De tal forma que cuando Bildu quiere llegar al cambio de un color, no sé, igual ni os acordáis, antes tenían un verde como más pistacho y querían llegar a este verde. Han estado mucho tiempo usando un degradado que iba poco a poco aumentando hacia este verde hasta llegar aquí. Esto es muy interesante porque la mayor parte de partidos lo que hacen es un rediseño y eso no le gusta a nadie, porque a la gente cuando le cambian algo a lo que está acostumbrado, no gusta. Y la verdad que la gente de Bildu ha sido muy inteligente en este aspecto de hacer pequeños cambios sostenidos en el tiempo que vayan haciendo algo que es aceptado, porque si aparece de repente el escudo tal que así, la gente no lo va a asumir bien. Entonces han ido haciendo pequeñas variaciones sobre el mismo. Bueno, tenemos aquí luego también algo de material de época y ahora está pues prácticamente asumido que la gente tenga un parche con esto, o los pines que hicieron, o las monedas del Topagune que habían organizado también, etc. Esto sé de primera mano que es así, que es la referencia, irónicamente, ¿vale? Este es el escudo de Cruz Novillo de 1986, de la Policía Nacional. Estuve hablando con el diseñador de aquí y me dijo a mí es que me apetecía mucho realmente ser capaz de sintetizar con lo bien que lo hizo Cruz Novillo, que es el... Bueno, él a sí mismo se designa como el hombre que diseñó a España, hizo una exposición así. El estudio que rediseñó el Saspiac BAT es muy admirador de la labor de Cruz Novillo y podréis verlo particularmente en Los Leones, ese intento de síntesis también a la que llega Cruz Novillo. Esto es más una bichiquería, lógicamente no hay nada político detrás en esta similitud, pero sí que es curioso ver que la referencia gráfica venga de este diseño de Cruz Novillo, ¿de acuerdo? A mí me gusta, así es. A mí me gusta una cosa y es que en el escudo de Vizcaya, la cruz que hay atrás se sintetiza en 3 puntos, de alguna forma secularizándolo también, ¿no? Vamos más allá todavía en el imprimir de alguna forma sutil ideológicamente lo que es el escudo. Como con el tiempo ya tampoco entendemos una Vizcaya cristiana y se ha convertido eso como en mera decoración que parecen unas manzanas, prácticamente. Irurak BAT y Laurak BAT lo hemos metido aquí un poco en este borraste. Sí. En el siglo XVIII el símbolo que se utilizaba en la sociedad vascongada de amigos del país, es una sociedad que surge al calor efervescente de la Ilustración, con otras sociedades similares, es una sociedad intelectual y cultural, y utilizan este logo. Este logo que fue utilizado a lo largo del siglo XIX también como un símbolo vasco, no nacionalista en ningún momento. Acordémonos que Sabino es la génesis de ese nacionalismo, aunque hay otros precedentes y hay un contexto también. Pero bueno, este es realmente el símbolo que más se utilizaba en esta época. A finales del siglo XIX también se utilizaba mucho esta bandera que es el Laurak BAT, que son 4 cabezas de árabes o moros con 4 manos unidas simbolizando las 4 provincias, entonces Vascongadas y Navarra. Pero esta bandera no tuvo nunca ningún uso, ninguna acogida. Esto todo es bichiquería, es curiosidad, pero sabemos que si no lo poníamos alguien seguramente lo iba a decir, pero realmente no ha cuajado como símbolo nacionalista, pero sí que se suele hablar de ello como origen del Saspiac BAT de alguna forma, que es bastante discutible, pero sí que el Laurak BAT, del que hablamos ahora, tiene más importancia. Este es el Laurak BAT, los 4 escudos de Egoalde, de la parte española. Tenemos aquí, este es el que utilizaron durante la Guerra Civil, después del Estatuto, durante el gobierno de Euskadi, que no llega a un año, este gobierno. Está firmado por Lehendakari Aguirre, de hecho, el papel. Y más adelante, en la transición, se va a recuperar como el escudo de la autonomía de Euskadi. En el 82 va a haber algunos problemas porque el escudo contiene la provincia de Navarra, el escudo de Navarra. Entonces, el Tribunal Supremo va a obligar a la autonomía, a la comunidad autónoma, a quitar las cadenas de Navarra porque se entiende que son exclusivas de esa comunidad, que no tiene derecho Euskadi a utilizarlas. Propuso Alianza Popular utilizar este escudo, que son, fijaos, el árbol de Guernica con la revisión sabinista, los tejos de Guipúzcoa con la revisión Gelchale, y aquí el escudo de Álava, con el Guernica Coarbola en medio, que no triunfó, no funcionó, no fue aceptado. Y el escudo a día de hoy es esto, un vano.
Tenéis ahí los 3 escudos con un vano de las cadenas de Navarra. Porque Euskadi es un proyecto hacia la Confederación Vasca. Esa comunidad autónoma en la que estamos es un proyecto nacionalista. Bueno, tenemos también el billete que no hemos mencionado, que este es de la Guerra Civil también, en el que se intuye el escudo, que no lo vais a ver porque está como muy, muy tenue. Y echamos ya con el lema GEL. GEL. Jaungoikoa eta lege zaharra. Esto es el lema que vertebra Sabino Arana todo su pensamiento y la génesis del movimiento nacionalista. Es Dios y la ley vieja. La ley vieja refiriéndose a los fueros, por supuesto, que son los acuerdos por los que los países independientes de Euskal Herria tuvieron con España. Este es un escudo con San Miguel de Aralar de fondo, 2 leones, y aquí donde pone el tema, Jaungoikoa eta lagi zaharra. Lagi es la palabra savinista para decir lege. Y este es un escudo que se utilizó mucho durante la Segunda República, pero a día de hoy es muy difícil de ver. Y esto es una bandera en la que pone el lema GEL. Era muy típico utilizarlo en banderas, en periódicos, en carteles, ese lema GEL, que si leéis a Sabino Arana lo repite muchas veces y todo, digamos, las bases del partido, ¿no? o gran parte de su ideario, repite que ese es el lema que le vertebra a él completamente. Esta bandera de aquí está en el Museo de Melilla, capturado durante la Guerra Civil. Bueno, hay bastantes problemas, el PNV ha reclamado que hace esa icurriña ya exhibida y de ahí lo tienen en almacén para evitar problemas. Bueno, de la esvástica hablaremos más adelante, pero como somos nacionalista. Y esto no hemos conseguido una imagen mejor, pero es el museo de Sabin Etxea, que tienen un montón de ítems nacionalistas. Sí. Y empezamos con la icurriña. Empezamos con la icurriña, que es probablemente el símbolo más exitoso de Sabino Arana. Las banderas para nosotros es a día de hoy completamente obvio que simbolicen una identidad, sobre todo nacional. Eso no era tan obvio en el siglo XIX y no había una bandera para lo vasco. No había tal cosa, o no había ninguna que hubiese cuajado. Sabino Arana, de todas formas, no hace una bandera para lo vasco, hace una bandera para la patria vizcaína. Esta bandera surge para representar a Vizcaya, a la República de Vizcaya, que puede estar confederada, en el sentido savinista, con el resto de provincias. Este es el diseño que va a colgar en el Batzoquilla de Casco Viejo, Euskeldun Batzoquilla, en 1894. Muchos han hablado sobre a qué se parece esta bandera, que obviamente se parece a la Union Jack. Esto se repite muchísimo, que no, se inspiró en la Union Jack porque quería una colonia inglesa, tal. Bueno, no queda nada escrito de tal cosa. Es posible por morfología y por nada más que sea el caso. Pero bueno, esto también es como decir, la bandera de España se parece a la de Austria o una copia, esto es morfología. Sabino Arana dice que esta bandera se inspira en el escudo de Vizcaya. Las aspas que hay en la bordura del escudo de Vizcaya, la cruz que hay atrás en el escudo de Vizcaya, este aspa que es el de San Andrés, que rememoran la batalla de Padura, que es una batalla clave para el nacionalismo vasco de principios del siglo XX, aunque a día de hoy esté totalmente olvidada. Pensad en la batalla de Amaiur, lo que es para hoy en día el nacionalismo, pues eso era la batalla de Padura para aquel entonces. Y sobre un fondo rojo que dice él que es el fondo del escudo de Vizcaya original. Este también es la bandera que simboliza el lema GEL. Jaungoikoa, esto es Dios, que simboliza esa cruz blanca, lege zaharrak, que es el aspa de San Andrés, y el fondo rojo. Todo el rato Sabino Arana va a repetir GEL para hacer todas sus reivindicaciones políticas, como es esta misma. Bueno, tenemos aquí también la de balcón, que es menos utilizada hoy en día, pero que sí que se sigue viendo. La Euskal Selección, si no recuerdo mal, la tiene en la banda de la camiseta. Y el resto de diseños que hizo Sabino y su hermano para el resto de comunidades. Su hermano Luis Arana, claro, reclama su legado, el de Sabino Arana, y a pesar de que la icurriña es primero una bandera de Vizcaya, se populariza mucho en el nacionalismo como una bandera vasca en general, sobre todo en la década de los 20. Luis Arana reclama, ya lo hizo en 1907, una suerte de banderas diferentes para las diferentes provincias de Euskadi. Tenemos aquí Navarra, el resto no sé si me la sé, esta es Vizcaya, y aquí están en Sucarrieta, en el cementerio de Sucarrieta, donde está enterrado Sabino Arana, haciéndole un homenaje, 14 de julio creo que es esta fecha, con estas banderas. ¿Veis aquí? Esta es la de Navarra. Esta es la propuesta de Navarra. Y esta sería la Confederación de Euskadi. Esta sería la bandera para la Confederación de Euskadi, con el escudo de los Azpiecuat.
Bueno, la imagen de hecho esta es de un pañuelo que está recogido también en el museo Sí. de Sabinetxea. Ujú. Y tenemos ya... sí. Y aquí están, en la Guerra Civil, me parece que esto es en Pirineos, esta foto de aquí. Ahí están con el Laurac Bat y con la Icurriña. Y aquí una misa, me parecía muy, muy representativo de lo que es el espíritu Gudari de la Guerra Civil, ahí con la Icurriña encima. Y seguimos. Vale, esto sí que es interesante ya del el tema de cómo en la guerra civil ya está afianzado como la idea de lo vasco ya no es simplemente Vizcaya, sino que es la bandera de Euskadi, digamos de alguna manera. Y esto es de 1932, que es una especie de folleto que se colocó en las iglesias en Bilbao, acusando al PNV de protestantes, de comunistas y de masones. Pero ya vemos como, bueno, incluso la Ikurriña que está un poco mal dibujada, pero ya es un símbolo que se entiende no solo por el PNV, sino por esa idea de Euskadi y ya está totalmente afianzado en los años 30. De hecho, aquí como ejemplo sí que quería poner la idea de cómo ya para Eusko Alkartasuna, la idea esa del voto de Euskadi frente a las papeletas españolas, digamos, como fuerza nueva también entiende que la Ikurriña vuelve a ser otra vez una masonería marxista. Y esta me parecía también interesante del mundo obrero, del periódico del Partido Comunista, de cómo ETA, que es quien en teoría reclamaba la Ikurriña, desaparece dejando a Euskadi libre, porque aquí ya empezamos a ver cómo la Ikurriña va poco a poco desligándose de una idea revolucionaria y política y se termina convirtiendo en algo institucional. Eso es lo que vamos a ver con el paso del tiempo. Aquí todavía en los años 70 va a ser algo revolucionario. Esto es un cartel del PNV, aunque no lo parezca. El dibujo sale, esto lo sabemos por el blog de Ana Sagasti, que bendito sea, desde luego. Bendito sea el blog de Es Anasagasti. un dibujo cubano que Ana Sagasti desde Venezuela manda a copiar a un amigo suyo arquitecto, hacen pegatinas y lo empiezan a usar como emblema. Más tarde será el logo de Leia, Euskal Irautxarreko Alderdia, que es el brazo político de ETA político-militar. Y este cartel siempre me ha gustado mucho porque tiene una cosa que es muy interesante, que es esta sombra que tapa la Ikurriña. Entonces, si hay gente presa que es parte de nuestra nación, está presa la Ikurriña, estamos presos todos nosotros. Es como ese reflejo condicionado de alguna forma en la que esa bandera nos hace incluir a todos y esa idea de lo preso, estamos todos presos siempre y cuando haya alguien preso en la cárcel. Y bueno, este que es muy icónico ya es una cosa muy kitsch, que podríamos haber puesto una de las miles versiones que se han hecho después de los hooligans incluso, etcétera. Y, bueno, esto ha sido capricho mío porque quería meter el rediseño de Oteiza, que me parece muy interesante como ya en la transición empieza a ser incómoda de alguna forma las cruces y la propia forma de la Icurriña. Entonces empieza a haber intentos de desmantelar la Icurriña o reconvertirla para desligarla de todo ese sabinismo. Esta es la propuesta que hizo Oteiza para el EIA, en la que vemos cómo va desmontando la Icurriña. Este es el logo que tenía el EIA, que tuvieron que dejar de usarlos porque el PNV se puso muy farruco, desde luego, y propusieron esta imagen. Incluso luego al final del folleto estaba esta Icurriña deconstruida en esa idea de cómo reconstruir la idea de Euskadi que había previa a la guerra civil a esa Euskadi que se está generando a partir de la transición. Y bueno, de hecho, como veis en este cartel de la guerra civil y esto del MK del 77, todavía había un peso muy grande gráfico y moral, digamos, guerra civilista, de alguna forma. Vamos a ir a ver poco a poco cómo la gráfica y las ideas van haciéndose modernas con el tiempo. Y bueno, este es uno de los rediseños más icónicos de la Icurriña, que es la Icurriña negra de Herri Batasuna. Javi Ubierna me contó que era uno de los máximos diseñadores de Herri Batasuna en la época, que fueron a registrar el partido a Madrid y les dijeron, ¿y cuál es el logo? Y tenían una pegatina de la Icurriña, la escanearon y el escáner se quedó en blanco y negro. Entonces, al parecer, este es el origen. Es discutible, esto me lo han dicho directamente, no lo puedo jurar, pero lo que sí que fue consciente después es el cambio a la Icurriña multicolor. Tenemos que ir entendiendo que Herri Batasuna va a querer desligarse de alguna forma de la idea violenta de la lucha armada y lo que quiere hacer es conformar esa unión de luchas, de feminismo, de ecologismo, del socialismo también, dentro del mismo partido, esto de Alkateri Onena Herriada, ¿no? Esta idea de cómo Herri Batasuna abraza toda la idea que tiene de pueblo. También va a ser bastante, o sea, es un buen momento para hacer una Icurriña de multicolor porque también el CMYK se democratiza de alguna forma y en la época en la que se hacen estos carteles en blanco y negro, realmente hacer un cartel a más de 2 tintas es un problemón. Entonces, con el paso al CMYK ya democratizado, pues podemos permitirnos una Icurriña multicolor que va a trabajar en esa idea de, no me gusta decir blanquear, sino simplemente es como tratar de dejar de ser tan combativo de alguna forma esta imagen y poder ser un poco más amable a toda la población.
Y bueno, aquí vamos a ver uno de esos hitos también en la que la Ikurriña sigue siendo revolucionaria de alguna forma. Esta es la de Burgos, ¿no? Sí, esta es una subida a la Catedral de Burgos que hace las juventudes del PNV, EGI, que hacen este tipo de actos durante el franquismo en el que colocan Ikurriñas en diferentes sitios, como digo, de una forma muy reivindicativa. Esto es unos meses antes de la legalización de la Ikurriña en un derbi, como la sacaron, en Atocha. Y este es la subida al Everest, que ya conocéis porque fue muy polémico hace poco cuando se le hizo una celebración en Semamés, en la que salía también el símbolo de ETA, Aizkoratu Zugea, y aquí el sol de An-Luz contra las nucleares. A mí lo que me interesa de esta Ikurriña en particular es que vamos viendo cómo ya va dejando de ser revolucionario y hay que añadirle cosas. O sea, porque llevar la Ikurriña al Everest a nadie le molesta ya en los 80 prácticamente, a no ser que incluyes el anagrama de ETA o la lucha entonces de las antinucleares. Y aquí os quiero hacer este contraste de cómo se entiende la Ikurriña en diferentes épocas. Como he dicho al principio, tenemos que entender cómo es transversalmente, a través de las diferentes épocas, cómo se entiende este símbolo. Este es un storming, una entrada que se hizo en el Palacio de Navarra por el ECA, el carlismo socialista, y es la primera vez que está en este edificio la Ikurriña. Ellos pusieron ahí la Ikurriña en ese edificio junto con la aspa de Borgoña. Este es un acto de vandalismo revolucionario en comparación con lo que hace el PP, que entiende que es ya una bandera autonómica, una bandera del status quo ahora, una bandera que protege la Constitución incluso. Sí, bueno, curioso ver que la X sí que ha cambiado, digamos, la cruz se ha engordado con el tiempo a la medida que se institucionaliza. Este es el diseño más cercano a Sabino Arana, que a lo largo del siglo XX se va a ir anchando. Ya durante el gobierno de Euskadi de la Segunda República también es mucho más ancho que en el diseño original. Es como quien se acomoda en el poder y va cogiendo peso, es un poco el tema, ¿no? Yo creo que va por ahí. En fin, cambiamos de símbolo, vamos a hablar ahora del Guernica Coarbola. Sí. Lo vamos a pasar un poco. Sí, bueno, que es la canción de Iparraguirre que hace en el 53, que se convierte en un símbolo tanto carlista como nacionalista como vasquista. Es un símbolo bastante ambiguo, pero todos lo van a reclamar. Entonces, con Euskadi sí que va a estar el Arbola. Este es el primer centenario, un folleto del centenario de esa canción, como veis, con la rojigualda, y fue una celebración principalmente tradicionalista. Bueno, ahí veis unos murales y pósters. Este es el centenario de su muerte ya, cuando se reclama Iparraguirre como figura nacionalista, digamos, y esto es, pues, es curioso, este es del 2022, si no recuerdo mal, y este contraste entre el primer centenario del Guernica Coarbola y la imagen que tenemos hoy en día, voy a decir en parte blanqueada, porque Iparraguirre no deja de ser soldado del ejército español y estaba muy orgulloso del tema, de cómo le hemos integrado dentro de un imaginario nacionalista que era en su momento una parte del imaginario carlista. De hecho, en el folleto, que está entero en internet, se habla de cómo por fin Iparraguirre puede cantar alegre fuera y no teniendo que pedir perdón, refiriéndose a esa idea del Iparraguirre nacionalista de antes de la guerra. Y bueno, aunque el árbol sí que ha sido un símbolo de mucho interés y que ha tenido la canción también mucho recorrido, sí que tiene estas referencias también en logos de partidos, ya sea el CAS por la hoja de Aricha, la hoja de roble, Enea igualmente, en Euskal Kartasuna, y este que no es mi logo favorito de Euskadiko Ezkerra, pero terminaron usando también el árbol de Guernica como símbolo de unión de todos los vascos. Y ya entramos con la esvástica. Vamos a hablar de otro símbolo, vamos a tener que volver a Sabino Arana, por probablemente su símbolo más confuso a día de hoy, el menos comprendido. No es el que menos éxito ha tenido realmente, pero sí es de los menos comprendidos, que es el de la esvástica. En 1901, he dicho antes, explica la etimología de la palabra Euskadi, que para él tiene alguna relación con los antiguos adoradores del sol que podrían ser los vascos. Entonces, ¿qué símbolo podría representarles a ellos? Pues un símbolo que se entiende que es solar, que sería la esvástica. Entonces, de esa forma se conecta a que este podría ser un antiguo símbolo vasco. Lo reclama en 1901, pero no tiene ningún éxito. No es hasta después, en 1914, Sí. cuando en el periódico Euskadi se anuncia que la Juventud Vasca en Bilbao va a vender pines en su local para representar a la gente que sabe euskera. Entonces, tú puedes ponerte el AOBC Belarri Press, ¿no? Pues eso, a principios del siglo XX sería ponerte una esvástica. Entonces, voy a remarcar, porque esto se habla mucho en internet, esto es 1914, s'il vous plaît, ¿vale? Partido archiconocido en Alemania, 1920, sí. ¿vale? Vamos a entender que sería un completo anacronismo hacer la relación.
Total, que entonces venden eso, esto es en diciembre, el día 12 no sé cómo llegaron las esvásticas, los pines, porque tienen que explicar que, bueno, oye, son pines eguzkia, iruditu gura duixeten, tienen que parecerse al sol, ¿no? Tienen que tener esta forma, y ya al día siguiente explican cuál es el sentido de esa esvástica, que es un antiguo símbolo de soldados vascos prerromanos que utilizaban eso como un símbolo sagrado. Todo esto no tiene mucha veracidad, no voy a decir ninguna, porque ¿qué se puede demostrar de esto? No tiene mucho sentido en su método de entender la historia. Pero es un símbolo que se vuelve muy popular en los años 20 y en los años 30. Esta es una convocatoria para Andoni Aguirretar Joseba Andoni Aguirretar, esto es José Antonio Aguirre, este es el futuro Lehendakari, en este momento no es Lehendakari, se está presentando en la campaña en Durango. Entonces lo anuncian con una esvástica. Se convierte incluso en los años 20 y en los años 30, ya como el mismo Lauburu se va a convertir más adelante simplemente un símbolo cultural que se entiende como una cosa muy antigua base que no tiene que ver tanto con el nacionalismo. Esta es la vajilla servichúa que se vuelve muy popular en la zona de Lapurdi, en Iparralde, y se vende como un souvenir. Y esta es una especie de esquela recordatorio a Sabino Arana, cruz, esvástica, y todo esto de aquí abajo también son un montón de esvásticas en línea. Y la separación de los párrafos que le utiliza el periódico Euskadi también son 3 esvásticas. Se convierte en un símbolo muy, muy popular. Ya en los años 30 hay algunas voces que empiezan a decir que en Alemania hay una cosa parecida, que igual no conviene hacer tanto la relación, y especialmente con la guerra civil se convierte totalmente impopular hacer este símbolo. Sí, y una cosa antes de pasar, sí que quiero decir frente al Lauburu, que si tenemos que pensar que en este tiempo las imprentas son de plomo, o sea, todos estos textos están compuestos con tipografía en plomo y añadir un símbolo nuevo es bastante complicado. Pero si vemos en esta imagen anterior, igual no lo apreciáis, pero la esvástica está hecha a cachos con piezas de plomo de la imprenta. Entonces es un símbolo muy fácil de reproducir, lo cual no fue ningún problema en frente a el Lauburu, que hubo que inventar o volver a fundir esas piezas para poder representarlo en las imágenes. Entonces, la verdad que es un símbolo que tuvo mucho éxito en ese aspecto, que era muy fácil de reproducir, era muy fácil de sintetizar y de reconocer, que es el gran éxito de la esvástica en general. Como vemos en la guerra civil, esto es el batallón Lenagoil, estos son de los Yagi Yagi, que es una escisión anti-institucional contra España, sí, pero fuera del nacionalismo mainstream gelchale. O sea, esto es gente que no quiere colaborar con España, ya sean las instituciones o la guerra civil. Aquí este señor lleva en el Gorbea un jersey con la esvástica, estos pines se vuelven muy populares. El logo del ANV es también, antes del Lauburu, era la esvástica dentro de una estrella de 6 puntas. Que esto lo hemos visto también en varios tweets diciendo, mira cómo la gente del PNV eran nazis. Sí. Bueno, ni es el PNV, sí, ni tiene relación con ellos. Sí. Bueno, sí que tenemos un vídeo bastante largo explicando todo esto, pero hay 2 esvásticas, si no recuerdo mal, en Euskal Herria anteriores a... Sí, la esvástica arqueológicamente no se sostiene, sí, porque prácticamente no hay. Más bien, en Euskal Herria brilla por su carencia. De hecho, el propio Sabino lo dice, que sí que hay esvásticas en Cantabria, pero no en Euskal Herria, pero como los vascos siempre mirábamos hacia Cantabria, que está muy bien y que somos todos lo mismo. Porque luego hablaremos del Lauburu. Luego, ya durante la Guerra Civil, la esvástica se busca por cuál se puede sustituir. Se tiene que quitar la esvástica. Entonces, se encuentran en el Pirineo, en la zona de Navarra, en Iparralde, símbolos circulares, un set de símbolos circulares, entre ellos hay uno que se parece lo suficiente a la esvástica como para cambiarlo por ese, que es autóctono. Sí. Esto es importante decirlo porque se va a decir mucho que si es un símbolo celta, no hay ningún rastro arqueológico que diga que es celta. Hay triskeles, no hay lauburus. O sea, podéis buscarlos, sí. Hemos visto pero infinidad de tumbas, de lápidas, de estelas discoidales, no hay. Pero si no os vale nuestra opinión, Barandiarán también lo dice. Sí, si Barandiarán, yo lo siento mucho, pero así es. Santiago de Pablo tiene sobre el Lauburu un trabajo precioso, además. El Lauburu, por mucho que se diga prerromano, tal, hay mucha oscuridad, mucha leyenda, es moderno, aparece en epigrafía, eso, en la zona del Pirineo, también en Huesca, en Picos de Europa también aparece. Aparece en epigrafía sobre piedra a partir del siglo XVII, hay alguno del siglo XVI, pero no tiene más. No es nada pagano ni es nada prerromano. Sí, eso es. Entonces, lo que sí que vamos a ir viendo es cómo la esvástica se institucionalizó como símbolo nacionalista, ya no la podemos usar. ¿Qué va a ocurrir? Lo sustituimos por el Lauburu y Santas Pascuas. Entonces, ya en la Guerra Civil vamos a ver, en el 35 ya con el auge de los nazis,
en este Aberri-Eguna de Iruña se va a usar el Lauburu, tenemos una cantidad muy grande de imágenes de la transición. Esto es importante, esta es la publicación de Embata, los denominados por Ana Sagasti como los Abertzales del Norte, que es la publicación abertzale de la zona de Iparralde, en la que por primera vez en el 61 dicen, este es vuestro símbolo, porque esta es vuestra patria, esta es vuestra bandera y este es vuestro escudo. Pero realmente hasta los años 60 no es un símbolo que se entienda como nacionalista por antonomasia. O sea, es a partir de los años 60 y de que las publicaciones del SUTIC que se hacen en Iparralde, por gente que ha cruzado la Muga, porque las publicaciones del SUTIC que se hacen en Venezuela no usan el Lauburu, pero esta gente que está en Francia ya lo ve en epigrafías y lo ve en baserris y es un elemento ya que va siendo folclórico, lo absorben como parte de la identidad vasca. Y lo vamos a tener aquí como esto es vuestro símbolo. Pero ya os digo que como tal símbolo nacionalista es a partir de los 60 cuando es un símbolo que coge fuerza. Lo cual destruye bastante la tesis de que sea un símbolo minerario que nos ha representado como tales, sino que, como ya venimos diciendo, es la casualidad de que ya no se puede usar la esvástica. Tenemos por ahí... Ah, bueno, sí. Sí, las estelas son mayormente 1600, 1700. Y cuando sí que es un símbolo revolucionario, y yo creo que el uso así que ha tenido como más famoso, pues, los cuadernos Lauburu de ETA, de esto eran cuadernos de formación de la banda armada, le dan ese cariz revolucionario, lo acogen también como símbolo. ANV ya vemos que en la transición lo sustituye la esvástica por el Lauburu, ya definitivamente, y todavía en la transición sí que se usa como elemento de marcaje nacionalista, digamos, porque hoy en día es un elemento mayormente kitsch y que se vende en souvenirs, etcétera. Pero todavía en la transición sí tiene ese cariz revolucionario y nacionalista. Pero como os decía, un símbolo que se acoge como nacionalista va a terminar perdiendo esa esencia, igual que hemos visto con la Icurriña, porque hoy es más bien algo para vender a los guiris en las tiendas de souvenirs de Casco Viejo. Y como vemos aquí como elemento kitsch, esto es de una clínica dental, esto es de la asociación del equipo de baloncesto en silla de ruedas, esto es la pescadería de mi barrio, estos son unos nazis de Guipúzcoa, y como veis los de Sortu ya tampoco usan un Lauburu, usan una cosa parecida como por coger esa asociación, pero ya nadie usa un Lauburu con un sentido político, o sea, es muy extraño verlo, excepto esta gente de aquí. Pero bueno, como veis ya es un elemento kitsch. Y pasamos a San Andrés. Sí, pasamos a San Andrés entonces. Hay también mucha confusión con esto de ver los símbolos con cierto presentismo. La Cruz de San Andrés a día de hoy es algo que nosotros tenemos muy en cuenta por el requeté. El requeté adopta un símbolo morfológicamente parecido que no tiene el mismo significado ni es del mismo color. Durante la República, el requeté es un grupo paramilitar carlista que va a participar en el alzamiento contra la República. Pero antes de eso, ya lo utiliza los mendigoizales y la revista Yagi Yagi. Como os digo, estos son la escisión antiinstitucional dentro del movimiento Jeltzale. Y ellos lo utilizan también en este cartel, que es de la Aberri-Eguna del 32. Aquí también aparece, mira, este es en la revista, el periódico Euskadi. Lo podéis comprar ahí en Bilbao, pañuelos con la Cruz de San Andrés. Y este es uno de esos pañuelos. Creo que es uno de los pañuelos del mismo anuncio. Bueno, lo hemos encontrado en el archivo de la Fundación Sabino Arana. Entendemos que es el pañuelo al que se refiere, lo contrario sería extraño. Y estas son las dos únicas publicaciones que hemos visto posteriores con la Cruz de San Andrés, que son del 67 y del 66 respectivamente. ¿Por qué utilizan la Cruz de San Andrés? Esto es algo muy confuso. No es la Cruz de Borgoña, porque no hace referencia a Borgoña, que sí es una referencia que hacen desde el carlismo. Es la Cruz de San Andrés porque se hace referencia a este santo porque la leyenda dice que la batalla de Padura o Arrigorriaga, en la que Vizcaya defendió su independencia contra España, que sucedió en torno al siglo IX, legendariamente, y se sabe muy poco sobre esa batalla muy oscura, pues que esa batalla ocurrió el día de San Andrés, y por tanto es un santo muy importante dentro del nacionalismo vasco. Y esta aspa le representa. Que pasaría un poco como con la esvástica, yo diría, que la presencia de un símbolo similar, contrario, lo anula de alguna forma y no tiene más trascendencia. Y como podéis ver aquí, en la guerra civil están... no había muchos Yagi Yagi en la guerra civil, no os penséis, pero había dos batallones, que eran Lena Goil, otro que era Sergati Kes, eran muy sabinistas estos, eran muy clásicos en ese sentido, estaban en contra de las reformas del PNV. Aquí les vemos con ese aspa. Y aquí también, esta persona que ha coloreado, se ha confundido, tampoco le puedo culpar porque es una fricada tremenda, que ha pintado esto de rojo, pero en realidad es verde, esta bandera que utilizaban en la guerra civil.
Vale, ya entramos con el Aberriguna. ¿Quieres explicar lo del árbol? Eso es. Hay dos lecturas de este cartel de la Berreguna que hace el artista Nick. Perdona que tenía el nombre entero. Al dudo, tío. O sea, pero yo la primera vez que encontré este cartel dije, el árbol de Guernica, pero es 1932. Sí. Entonces no ha habido ningún bombardeo. Luciano Quintana. Hay dos lecturas. Una que es el árbol de Guernica que está siendo atacado con espadas y otra que es el árbol malato en el que los soldados en la batalla de Padura, cuando defendieron Vizcaya, llegaron hasta el límite de Vizcaya y clavaron sus espadas en ese árbol, marcando que no iban a pasar de allí, iban a defender la independencia de Vizcaya. Estas son las dos lecturas de la Berreguna. La noche de la Berreguna anterior se encendieron llamas desde montes como Archanda y también en el Pagasarri para anunciar ese día. Fue un día muy importante porque es el 50 aniversario de cuando el día de resurrección, domingo, a Sabino Arana se le iluminó que él era vizcaíno, no era español. Entonces se cumplían 50 años y fue una celebración muy importante. Con estos carteles preciosos que hacen también referencia a las llamas y al folclore. Curioso que hicieran 3, la verdad que no sé muy bien. Son 4, de hecho. Falta uno. 3 son de Martínez Ortiz. Este me parece, sí, Martínez Ortiz. Este también. El anterior también, es verdad, el de Mendigo y Sales, es también uno de los carteles que se utilizó este día. Y este es de Nick Lucio Quintana. Es este. Bueno, no lo hemos mencionado, pero en teoría el escudo de Vizcaya, el árbol, no es el de Guernica, es este árbol. Sí, también hay teorías. El escudo de Vizcaya es bastante extraño. No se sabe si realmente es el árbol de Guernica. A día de hoy, para todo el mundo es el árbol de Guernica, pero puede estar haciendo referencia al árbol malato. De hecho, en referencia a la cruz que tiene detrás, que es la cruz que sustituyó al árbol. Que es sí, la sí, pero es muy oscuro. Muy oscuro. Esto es muy edad media aquí en Euskal Herria, no es muy fácil de decir. Bueno, hemos visto la E del periódico Euskadi y igual os sonaba, ¿no?, que alguien que viste de negro y lleva coches azules y blancos usan este símbolo. Entonces, ¿por qué? El tema es, el periódico Euskadi decide hacer esta cabecera y en un momento de guerra, en el 36, se forma el gobierno vasco a prisas y necesitan símbolos. Entonces, si no recuerdo mal, esto fue cosa de La Guaseta y Telesforo Monzón, que dicen, necesitamos una policía para el gobierno vasco y ¿qué símbolo le ponemos? Entonces, como eran los dos del partido, recortaron un periódico y esto ha sido el símbolo de la primera Ertzaina, que lo tenéis aquí en las matrículas, del 36. Esta era la Ertzaina Igilletua, la Ertzaina motorizada, que es también uno de los neologismos, y esta era el parche que identificaba a esa división motorizada de la Ertzaina. Con la E y la I, Ertzaina y Igilletua. Digo Ertzaina porque escrito con ñ. Sí. Ertzaina era la institución, a día de hoy la institución es Ertzaintza. En la guerra civil se decía Ertzaina para la institución. Bueno, esto, de la misma forma que lo de Cruz Novillo de la Policía Nacional y del Saspiakbat no tienen relación ideológica, hay que decir que en aquel momento todo el mundo se copiaba. Este es uno de los pocos carteles que hay de la Ertzaina y Guilletua, que es una copia de este cartel de 1932, si no recuerdo mal, de reclutamiento de las SS. Y aquí una foto del lugar. Y como veis aquí, este es el pendón con la corbata de la última batalla que lucharon los Ertzainas en Archanda, ¿no?, que es el pendón conmemorativo. Y sí que se intentó en la transición usarlo como símbolo nacionalista, que es lo que era en origen. Y como vais a ver, en el momento en el que la esvástica es conflictiva también, se propuso hacer este pin aquí que pone Euskaras, ¿de acuerdo? De hecho, en Munguía podía haber puesto, en Munguía hay una escultura de esta E. Como todavía con esa idea de símbolo nacionalista, pero el enfrentamiento, digamos, entre la izquierda Berchale y la policía, yo creo que ha imposibilitado que esto se convierta en un símbolo nacionalista porque es el símbolo de la Ertzaintza y ya no es un símbolo de la nación vasca, digamos, de alguna forma. Y luego también es muy importante que la fuente gótica era la fuente del nacionalismo, era cómo se representaba lo vasco, a través de esa fuente gótica. Era la Basque Sans de la época, era esa gótica extraída del periódico Euskadi, digamos. Y ahora sí, voy a hablar muy brevemente de tipografía vasca porque la verdad que es un temón esto. Y, en fin, ¿por dónde empezamos? Vale, grafía y ornamentación de la rotulación vasca por John Zavalo. Todo lo que hay que saber de la tipografía, bueno, lo hay que saber morfográficamente, digamos, está en este libro, porque es un estudio de como hemos hablado antes del tema de Luis Colás, de las lápidas de las que se extrae el Lauburu, ¿vale? Pues John de Zavalo recoge todas las epigrafías que hay, cómo se juntan las letras, qué tipos de As hay. Entonces hace un compendio, digamos, de todas esas letras que van a terminar derivando de alguna manera en lo que es el Basque Sans, este TTTF. Pero sí que es verdad que como símbolo nacionalista no va a ser hasta que la editorial Ekin en el exilio, en el 49, se funda, hace toda esta serie de libros sobre estética vasca, sobre temas vascos, etcétera, y lo van a usar con ese
interés nacionalista, de alguna forma, digamos. Pero va a ser algo muy pues, tradicional, detallado en madera, detallado en piedra y tal. Entonces, la pregunta es, ¿esto es vasco, de alguna forma? O sea, ¿hay algo esencialmente vasco en las formas que hay detrás de estas tipografías? Pues es discutible, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver, esto es una epigrafía vasca y veis aquí está, qué bonita, cómo de vasca es, ¿vale? Esto es la Catedral de Trujillo. ¿Por qué hay una así? Pues porque es tipografía lapidaria, digamos, de la época. Y bueno, luego podemos encontrar por toda Europa as similares. Lo que, en mi opinión, sí que es vasco es esa querencia por lo antiguo y el traerlo otra vez a la modernidad, de alguna manera. Esto es de Luis Colás también, de la recopilación que tiene de lápidas vascas, etcétera. Que morfológicamente tenga algo esencial vasco, ya os digo que es bastante discutible, pero sí que tiene una esencia ideológica ese traer al presente. Lo que sí es vasco es esa comprensión de lo que es la tradición. De todas formas han corrido ríos de tinta con este tema de la tipografía vasca y hay mucho que decir y lo vamos a tratar así como muy, muy por encima, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría mencionar la tipografía Arri, que para mí es la de Blanco Letters, que me parece que es la mejor versión que hay de una tipografía vasca, hecha con buen gusto. Entonces el majo este encima hizo una epigrafía en piedra también. Y si vais a usar alguna y queréis que quede bien, esta es la mejor en mi opinión, sin duda. Porque hay una cantidad de diseños. El Reina Sofía compró un montón de tipografías vascas que no valen para mucho. Y esta es, en mi opinión, la única que formalmente tiene algo de rigor. Y tiene todos estos nexos y estas referencias a la epigrafía también lapidaria, de cómo se juntan las letras. Pero ya os digo que lo tenéis si buscáis Jon Zabalo rotulación vasca, la página de la Diputación de Guipúzcoa, están como el libro entero para consultar y es muy interesante. Y aquí, vale. Entonces, este caso igual os suena. Nuevas Generaciones hizo este tweet, que es pero Bildu no es ETA, en el que decía, aquí pone ETA, ¿vale? Sí, y esto es una serpiente. Entonces, os he contado el tema de la tipografía vasca para explicaros que realmente Bildu ha querido hacer pues en esta que es la Bildu Pro Bold, ¿de acuerdo? Que es una circular pero editada, en la que pues ha hecho ciertas referencias a la tipografía vasca, tanto en la S, en la O, esas S que se ha inventado de alguna forma, y como veis esto también es de Jon Zabalo, del libro de la rotulación, en la que se ven los nexos que se pueden formar entre letras, ¿vale? Que es lo que se trataba de representar aquí. Con tanta mala suerte, ¿vale? Que el que sabe leer era aquí Aldaqueta, no tiene ningún problema, pero esto cuando lo vio, pues Nuevas Generaciones intuyeron que aquí había un mensaje críptico de apología del terrorismo. Cuando, si Bildu ha intentado algo muy fuertemente todos estos años, es desmarcarse totalmente de la lucha armada en cuanto a lo gráfico, como lo que os hablaba de la icurriña de colores frente a la icurriña negra, pues todo el recorrido gráfico de Bildu hasta hoy en día ha sido apartarse de alguna manera de ese pasado de lucha armada. Entonces, no tiene ningún sentido pensar que Bildu va a intentar meter un mensaje críptico aquí para que la gente se afilie a ETA de ninguna manera. No hay... O sea, pero, por otro lado, a Nuevas Generaciones yo entiendo que esto le sirve muy bien como para hacerse propaganda, para hacer bulo y para hacer que tenga no sé cuántos retweets, etc. Pero bueno, estas imágenes están extraídas también de la web de la Diputación, que ya os digo que se pueden consultar todas las variantes que hay de la letra, y que también hizo SETAC, el grupo de música, hizo una tipografía propia que es una helvética en la que introdujo como estos diseños del libro de Jon Zabalo. Y ya empezamos con Amaiur. Sí, vamos a ir hablando de Navarra poco a poco. Quería hablar también de resignificaciones históricas, como hacemos referencia al pasado. Amaiur es lo que sería a día de hoy para el nacionalismo tan importante como era a principios del siglo XX la batalla de Padura, que ya os he comentado, pero también era muy importante a principios del siglo XX cuando vasquistas y navarristas y demás le hicieron un monumento, aquí, este monumento que ya lo vais a conocer. Unos años después, me parece que en el 31, sufrieron un atentado en el que se destruyó este monumento, pero esta es realmente su fundación con esta gente, haciendo pues eso, una ceremonia inaugurando el monumento. Y este es, Amaiur, por cierto, es el castillo ¿cómo explico esto? Un castillo en la última posición, la última plaza en la Navarra peninsular, en el que estaban enmarcados dentro de la conquista de Navarra y de la guerra italiana de 4 años, una resistencia contra la invasión castellana. Y se suelen hacer muchas celebraciones de tinte bastante nacionalista, ahí mismo, en Amaiur, en el Valle de Baztán.
Y estos son pues otras resignificaciones también que hay del Reino de Navarra. El Reino de Navarra no es muy importante a principios del siglo XX en el nacionalismo, pero sí que toma una protagonista en la izquierda abertzale ya moderna. Sí, desde luego. Estos son de los primeros que hay del... Bueno, está la berriaguna que se hizo en Iruña, que sí que tiene esta alegoría de las cadenas de Navarra dentro de la Icurriña, que luego lo iremos viendo como... Ya se ha dejado de hacer esto, yo creo. O sea, lo de las cadenas así como icurriñísticas son... Sí, yo creo que lo he visto en los 80, tal. Este es del cartelista del LKI, que no me ha salido ahora su nombre, cago en la mar, que es del 475 aniversario, ¿no? Y este es del 500 aniversario de la conquista de Navarra, que se hizo esta campaña desde Ernai, de Xutic, que a mí me llamó la atención por primera vez aquí en Leioa, carteles en rojo y amarillo. Que no sé si os extrañó a vosotros, pero a mí en aquel momento me dejó bastante impactado. Y se ha normalizado de alguna forma el rojo y amarillo gracias a la presencia de Navarra, que esto es muy curioso. Y esto es una campaña de Bildu también del 2024 reclamando la idea de Euskal Herria Navarra. Claro, para la izquierda abertzale el protagonismo aquí es el Reino de Navarra. Lo que nos quitaron, lo que hay que recuperar es el Estado-nación vasco, que es como se concibe el Reino de Navarra. En cambio, para el movimiento Jeltzale, el protagonismo es Euskadi, el proyecto de Euskadi. Pero en la izquierda abertzale sí que se hace esa comunión con lo navarro y se exhibe muchas veces incluso más las cadenas de Navarra pomeladas, no las institucionales, sino ampliando toda la bandera y sin corona. Esto es la institucional, es el escudo en el centro de una bandera y una corona encima. Esta es la versión de izquierda abertzale, se podría decir, aunque sí que también es histórica, digamos. Pero se reclama mucho más incluso que la Icurriña. Ya veis aquí atrás la manifestación de EH Bildu, cuántas banderas de Navarra hay. También esta versión, que es un escudo sin corona en medio de una bandera. En 2017 también hubo esta manifestación por la derogación de la ley de símbolos en Navarra, en la que decían defendamos nuestra bandera, que es esa, la bandera institucional de Navarra. Y aquí varios ejemplos de ese uso. Esta es Silvia Balestena, de Pamplona, de la familia Balestena, una familia carlista muy importante, que solía, bueno, se podía ver aquí en su balcón con el escudo de Navarra y la laureada que otorgó Franco en 1937 por la participación de Navarra en la Guerra Civil. Es de los pocos cambios heráldicos que se hicieron durante el régimen franquista. Y esto yo pregunté a un carlista muy conocedor de todo esto, como ¿por qué Navarra le dieron esto y no a ningún otro lugar? ¿Cómo recibió toda la provincia esta condecoración? Y me dijeron que Navarra en la guerra civil es un cuartel carlista, del que no para de salir gente para luchar contra la República. Entonces Franco tenía que otorgarles algo a toda la provincia, y fue la laureada, que durante la transición, en el 81 me parece que es, se quita del escudo y se vuelve al escudo sin la laureada. Y estas son otras versiones que en la izquierda abertzale se utilizan. Esta se utiliza que elimina totalmente las cadenas, las sintetiza completamente. Esta es la versión pomelada sin corona y esta es la versión institucional con corona. Y aquí podemos ver, por ejemplo, pues la Rano Beltza, la Uburus, entonces Samamés. Y este escudo de Navarra sin corona. Aquí no hay Icurriña. No hay Icurriña en esta bandera. Hay varios símbolos, pero la Icurriña ya sobra. Hablando de recuperar símbolos, ¿no? Hablaremos también brevemente de... Bueno, en la Rano Beltza, que es el símbolo de Sancho VII, rey de Navarra, se habla mucho sobre si es un símbolo que se utiliza antes o después de este monarca, pero no hay nada que demuestre tal cosa. Es un símbolo que utiliza ese monarca como un emblema heráldico. Y se reclama también, desde la izquierda abertzale siempre, la Rano Beltza, como el símbolo del Estado-nación navarro. Como si, de alguna forma, rechazasen la leyenda de las Navas de Tolosa, que tan relacionada está con las cadenas de Navarra, que es falso, lo puedo decir. Después de las Navas de Tolosa, Sancho VII no utiliza las cadenas de Navarra, o lo utiliza en la misma medida. Sigue utilizando el Arno Beltza. Y antes de Sancho VII, también parece que su padre, Sancho VI, utilizaba algo parecido, como un carbunclo, a las cadenas de Navarra. Las cadenas de Navarra son un mito que surge en el siglo XIV o XV, sobre la participación de Navarra en las Navas de Tolosa. Y le dan como esta leyenda de que, bueno, es unas cadenas que quitaron al enemigo y tal. Todo esto es falso. Es bastante evidente que, en realidad, las cadenas de Navarra eran originalmente un refuerzo de un escudo, un carbunclo. Más bien, hacen una referencia a la falta de ningún símbolo en ese escudo. Bueno, decir de la Rano Beltza, que lo mismo que ocurre con el Lauburu o con la tipografía vasca, que lo significativo es quizás cómo se mete mano al pasado para traerlo al presente y convertirlo en un símbolo, que eso es lo más interesante, porque esto no ha sido
un símbolo hasta el 70 y... Sí. Yo creo que tengo alguna Creo que anterior. Telesforo Monzón lo empezó a popularizar en el 78, me parece que es. Entonces es difícil decir que es un símbolo que no ha tenido continuidad ni de ningún tipo simbólica hasta... Tiene más bien el inicio como símbolo nacionalista en el 76. Yo creo que tengo un cartel anterior. Y echamos para adelante. ¿Algo más que decir? No, Bueno, está en discusión... Este es el Gudari Eguna en Oiartzun, a muchos os sonará, que se hizo en 2006. Ahí vemos pues una bandera de Navarra, la Icurriña y la Reina Belcha. Este es un homenaje a ETA, totalmente. Está en discusión el tema del fondo, si es amarillo, si es rojo, que eso es el... Sí, también hay una discusión ahí. Sí. Hay mucha gente que lo representa en rojo. Sí. De todas formas, estamos metiendo igual mucha caña al tema de que si los símbolos son inventados, oye, que todos los símbolos son inventados y que tampoco hay que tener ningún prejuicio con este tema. O sea, que la Icurriña se ha inventado en un momento dado no la hace menos fidedigna, de alguna forma, o menos veraz. Pero, de hecho, cualquier tradición es una innovación en algún momento. Sí que es interesante saber desde cuándo. A mí lo que sí que me repatea un poco es la idea de, no, esto ha sido siempre así. Oye, igual no ha sido siempre así. Y tampoco pasa nada si no ha sido siempre así. A mí, por ejemplo, me da cierta envidia el ver o sea, no veo a los comunistas discutir si la hoz y el martillo es un símbolo ancestral. A nadie se le ocurriría. Se inventa en un momento dado, que por cierto, la esvástica fue símbolo también del Ejército Rojo previo a los nazis. Esto no hemos puesto imágenes, pero bueno. Y no pasa nada, no es algo que les tenga comiendo el tarro si los símbolos son anteriores o no. O el Estado francés, que también tuvo que inventar todos sus símbolos después de la Revolución Francesa, u otros tantos. Y aquí os quiero hablar también, ya que hemos hablado de la resignificación del Reino de Navarra, la resignificación del carlismo. El carlismo es una cosa realmente entre incómoda y mal comprendida desde el nacionalismo vasco. Es difícil entender qué estaban haciendo tantos vascos hablando de Dios, de volver la fe a España, qué estaba sucediendo allí. Os voy a pasar un libro, que es ese, si me lo podrías rular. Ahí está. No, sí, para atrás, por si lo queréis ver, que tuve el placer de hablar con Esparza hace poco y me regaló el libro este. El carlismo muchas veces se intenta entender como un pie, digamos, algo que está a medias hacia el nacionalismo, algo que va a evolucionar hacia el nacionalismo. Esto es, los fueros, la autonomía de los fueros era nuestro contrato con España, lo rompen a través de romper los fueros y las desamortizaciones, y por tanto los nacionalistas tenemos que independizarnos porque ya está roto el contrato del antiguo régimen. Este cartel lo explica muy bien, de Chiqui, John de Zavala, me suena que era Chiqui, en el que hace esta referencia a 1939, después de la primera guerra carlista, es lo que nos van a hacer con el Estatuto Vasco que estamos negociando con la República, es lo que va a ocurrir también, que nos van a quitar nuestros derechos. De esa forma es una puñalada que sería como la traición del abrazo de Vergara. Aquí en 2007, ANV también reclama a Zumalacárregui, junto con Johnny Dígoras, creo que es 2007, que es otro militante, creo que acaba de morir este. Y en el 92 también hay By Independency, como si Zumalacárregui fuese también un proto-independentista en ese sentido, que es también algo de lo que habla ese libro. El otro día cuando escuchábamos a Esparza, a mí me parecía muy, muy interesante porque él había acudido a un acto de los carlistas socialistas, era la idea que tiene de relación del carlismo con la lucha anticapitalista. Y la verdad que es una narrativa muy interesante porque él sí que venía a decirnos que la narrativa que hay hoy existente del carlismo es una narrativa liberal de llamar retrógrados a los carlistas, pero cuando en realidad, desde el punto de vista de Esparza, él entiende el carlismo como una lucha contra el capitalismo incipiente y en pro de esas tierras comunales que sí que defendía el carlismo, por ejemplo, y no como una especie de lucha retrógrada, que es lo que ha quedado en el imaginario colectivo. Si es verdad o si no, eso es opinión vuestra. Desde luego es muy interesante escucharle hablar y el libro habla mucho de ello. Y aquí también os enseño. Os enseño esta revista. Es esta de aquí, de la Guerra Civil. Esto es una revista que se repartía en los batallones de Eusko Guadalostea. La dirigía el poeta La Guaseta. Es una revista propagandística. También estaba disponible a la venta para el público. Se editaba en Bilbao durante el gobierno de Euskadi. Y hay un artículo en el que habla qué son los carlistas para el nacionalismo vasco de entonces. Porque estaban ahí, estaban vivos, realmente. O sea, y más bien la mitad de Vizcaya rural o algo así era todavía tradicionalista y carlista en esta época. Entonces lo que va a decir es que nos miran sin terminar de entender qué estamos haciendo por la independencia y sin saber muy bien que ellos son nuestro paso anterior hacia el nacionalismo. Hijo de buen carlista, buen nacionalista, lo decía Esparza, de hecho, el otro día, que se comentaba con la época. Sí. Bueno, y estamos hablando todo el tema de resignificación histórica y a mí este cartel me parece como muy aclarador del tema.
Este es de Javi Ubierna también, que es uno de los grafistas y diseñadores de Herri Batasuna y que hizo la recopilación de Askatasunaren Irudiak de carteles de Euskal Herria. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una secuencia, como si fuera una especie de cine, ¿no? En el que vemos una pintura de las cuevas de Caín, que se transforma en el mapa de Euskal Herria, que se transforma en la lucha. Y esto es exactamente lo que ocurre en este momento de la transición, es cómo metemos mano al pasado para traerlo a esta idea de nación, pero no solo eso, sino que proyectamos futuro también. Y a mí es lo que me parece muy interesante de esta imagen, que por cierto es de unos cursos de euskera, que tienen aquí un espacio en blanco pues para poner la hora, la que fuera, y etcétera. Pero esta imagen así tan sencilla de esta transición, que en principio parecen símbolos que no tienen conexión, no hay que hacer este esfuerzo de transformación para construir esta idea de nación, no solo en presente, sino en futuro. Y hablando de resignificación, el tema de Orreaga. La batalla de Orreaga también tiene muchas veces el mismo sentido que la batalla de Padura o la batalla de Mayur, que también es una resistencia al invasor por los vascos, como en estas pegatinas y en ese cartel. Y bueno, ya estamos terminando, ya no nos queda mucho. Sí que hemos hablado antes del Saspiac Bat, por otro lado queríamos dejar aparte también lo que es la idea de las fronteras. El cartel que a mí más me ha llamado la atención también del momento es este de ETA, en el que vemos cómo la nación es ahogada por las dos banderas nacionales, francesa y española, y el grito es la lucha armada, de alguna forma, el grito de la nación. Entonces, de la misma forma que la bandera también representa a los individuos, vemos cómo la idea de la frontera va a hacer referencia a la propia población y a esa idea de opresión. Y aquí tenemos un montón. Este es muy chulo. Este es tremendo, este es tremendo. Este os va a encantar, en serio, porque tiene tantas cosas. Tiene a Naranjito, aquí abajo en la esquina, aplastando la bandera de Euskadi, y Naranjito es un tanque. Esto es en el contexto del Mundial. Entonces, esa calavera es una pelota de fútbol que proyecta la bandera de España, como la impone en la Euskadi, con el sol sonriente, y crea otra vez el Guernica, ¿no? Como destruye Euskadi, creando el Guernica. Hay también un trozo del Guernica por ahí atrás. Lemoy Zapurtu es contra el nuclear y es de Herri Batasuna. O sea, es un mosaico de tantos símbolos increíbles. Sí, como veis, eso es el momento en el que Herri Batasuna va a ir transicionando a esta idea de la aglomeración de luchas poco a poco. Sí, y aquí hay más bien una aglomeración de luchas con la silueta, estos son pines, con la silueta de Euskal Herria, ya sea el sol de Anluz contra las nucleares, la Icurriña, aquí pone euskera. E Itxumisiva, que no, ni lo hemos mencionado. Itxumisiva también. Este es el logo de Jardún, sí. Te lo conocéis de sobra también, que también contiene el mapa. Este me mola un montón. ¿Hay peña ascindo aquí? Pues no sé si hay peña ascindo, pero este me mola un montón, ¿eh? Esta campaña que se hizo desde Jardún, y este logo también de H. Bildu que contiene ese mapa así muy sintetizado. Sí, que por cierto, de Itxumisia sí que no hemos mencionado que realmente una de las partes del fuero es que los vascos no fuéramos a la mili, pero sí que sigue siendo una especie de proclama nacionalista de alguna manera. Y bueno, como mencionábamos el tema del mapa, quería hacer una breve explicación sobre esto, que llegó a nuestras vidas y a todos nos sorprendió de alguna manera. Porque de la misma forma que os he dicho que Bildu sí que ha ido integrando en su partido al estudio de diseño, hemos ido viendo como los cambios de forma paulatina. Se vio el paso de esto a esto sin tener en cuenta toda la publicidad que se ha hecho de Sare a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, añado esto un poco para que os hagáis una idea de que realmente no ha sido un rebranding de un momento dado, sino que el primer rediseño que se hizo es este, que fue para el PIN, porque las flechas no podían quedar fuera y no se volvió a tocar. Y luego con las campañas de Sare, que un poco también en la línea que os digo de desmarcarse de esa idea de lucha armada, se iba haciendo una imagen como más alegre, bonita, colorines y tal, pues para que no se les ilegalice. Lo mismo que pasó con el logo de Ernai, que ha tenido durante mucho tiempo colorines, porque si le ponías en rojo lo mismo te ilegalizan el partido. Entonces hemos visto como durante varios años ha estado Sare haciendo estas campañas, que ha sido principalmente desde el 2020 hasta hoy en día, y en un momento dado cuando, voy a decir en teoría, pero no estoy seguro, pero sé que el módulo de embarazadas está en Burgos, entonces no están todos en Euskal Herria, ¿no? En el momento en el que se supone que están ya todos y todas, se pasa a este rediseño que vemos que viene de esta propia identidad gráfica de Sare. Pero para mucha gente ha sido, como os decía, la hecatombe de hemos renunciado a nuestras fronteras, hemos renunciado a nuestra idea de nación por esto, que también va un poco en la línea del diseño que se está llevando minimalista. Y hablando ya de Euskal Presoak, el caso del logo de la amnistía, del diseño de Chillida, que bueno, es un logo en sí muy interesante. Como todos los logos buenos de Chillida, en realidad no son un logo, son un cacho de grabado suyo recortado, ¿vale? Porque él no era diseñador, era artista, entonces cogía un grabado que le gustaba mucho, metía tijera y decía, aquí tenéis el logo. Y este fue el primer cartel que hizo para las gestoras pro amnistía. Y vamos a ver un montón de adaptaciones, desde gente que se tatúa a la imagen en 3D. Y luego lo importante, lo que me gusta recalcar es ¿qué significa? Pues como os digo, es un grabado abstracto de Chillida.
no significa nada en sí. No es que es una A. Bueno, si lo giras, hay gente que lo usa como una A. No es que es una llave. Bueno, si le pones una llave, es una llave. Es un símbolo abstracto. Lo bonito del símbolo abstracto es realmente todas las resemantizaciones que se pueden hacer al respecto de él. Pero no tiene intrínsecamente un significado figurativo, ¿vale? Esto es nuestra necesidad de entender cuando vemos algo y como, tiene que ser algo. Puede ser muchas cosas, ¿vale? Pero es un símbolo abstracto. Y es tan bueno, hay que decir, que incluso lo usa GKS. Sí, que eso ha sido sorprendente, que ha sido el único. Que tanto se intenta desmarcar y tanto intenta rechazar muchos símbolos nacionalistas, pero ese sí. Por eso lo hemos colocado ahí. ¿Y dónde está? Ah, bueno, y esto es, pues, mecheros, que comentas ahora esto, pero es que es apabullante la cantidad de versiones que hay. A mí creo que mi favorita es el logo de la amnistía andando con la bandera de la amnistía. A mí este me tiene loquísimo. Es como, wow. Y es así como festivo y tal. Bueno, que... Y ya lo que sí estoy viendo, yo quiero recalcar, hemos enseñado un montón de pegatinas y carteles o revistas incluso y tal, pero la propaganda es algo mucho más antropológico, es algo que va a lo cotidiano, sobre todo desde la izquierda de Berchale, cómo se llega a la juventud y a la gente, es en un nivel no ya tan explícito de propaganda, sino en un nivel de costumbres y de fiesta y así. Yo creo que mucha más gente se ha radicalizado a través de chosnas o gasteches o ese tipo de cosas antes que, pues que he leído en la Uburu 2 de ETA o he visto no sé qué cartel. No funciona realmente así, porque está en la vida. Entonces, me gusta a mí mucho cómo representa esto, todos estos mecheros, cómo está en la vida toda esa propaganda, ¿sabes? Cómo afecta a la gente en su cotidianidad. O estos calendarios también, estos son calendarios, en verdad. Sí, como la política está presente en todos los aspectos de la vida del militante, que como buen militante no es un activista que hace cosas puntuales, sino que es un militante y su propia vida es parte de esa militancia y de esos actos políticos. Entonces está todo imbuido en esa imagen política que para la gente ajena es extrañísimo y le suena como a cómo puede ser que incluso el mechero que usas tenga estas imágenes, ¿no? De alguna manera. Bueno, a relación con el tema de Chillida, sí que diré eso, que de alguna forma él ya empezó a desmarcarse de las gestoras pro amnistía y hizo este cartel por la paz, que las gestoras pro amnistía versionan y se ve cómo se despega el cartel y debajo hay una persona que ha sido torturada, en la que se le ha rajado en el brazo GAL, ¿de acuerdo? Referenciando a los grupos paramilitares que intentaban acabar con ETA. Entonces es interesante cómo las gestoras pro amnistía, que llevan el logo de Chillida, cogen el cartel nuevo de Chillida para relacionarle directamente con los grupos paramilitares españoles que intentan acabar con la lucha de la liberación vasca. Vale, y se suele ver al lado del logo de la amnistía el alambre de espino. No tengo muy claro el origen o la primera vez que aparece. Yo creo que la primera referencia que tengo fechada es Gonçal Mendívil eta Severri, el de Sauritatik Dario. Pero bueno, como comentábamos ayer tú y yo, sí que es verdad que la idea de un alambre de espino para representar a presos o la idea del encierro no es extraña, sí que es la más antigua que he encontrado, y luego aparece ya este símbolo muy sintético a lo largo de los 70 y los 80 y llega hasta hoy en día. Pero no tengo tan claro, así como el de Chillida, lo podemos trazar también, no tengo mucha idea de quién lo ha dibujado o cuál es el origen real del tema. Pero sí que tiene una presencia bastante considerable como para por lo menos mencionarlo. Y los mártires. Los mártires. Esto, lo de las caras. No sabéis el tema que es este. Lo de cómo se utilizan las caras dentro de la izquierda Berchale. O sea, como podéis ver aquí, se ve perfectamente, los presos y los caídos y demás son iconos casi a adorar, o sea, y a plasmar. Muchas veces se plasma antes la cara de un etaquide que ha caído antes que su nombre, por ejemplo. O sea, hay mucha gente que le suena, esta cara me suena, pero no me sé su nombre. Sí, es curioso que se convierte en una especie de santoral, sí, de alguna manera, este mosaico de caras. Y bueno, como tenemos aquí una de las más importantes y el primero que inicia esta carrera, digamos, es Xavi Etxebarrieta, ¿de acuerdo? De Xavi Etxebarrieta lo que me interesa gráficamente o simbólicamente es, siendo amigo personal de Oteiza, Oteiza cuando se enteró de su muerte le lloró mucho y decidió que la pietà de Arantzazu fuera Xavi, ¿de acuerdo? Oteiza dice que él es Xavi. La pregunta es, ¿yo cuando voy a Arantzazu y veo esto, veo a Xavi? No. Entonces, simbólicamente es Xavi. Eso es la parte que me interesa. Sí que se ha usado durante los 80 en algún cartel para representar la muerte de Taquides. Oteiza también le hizo este retrato y en el lugar de su asesinato coloca esta escultura que es una elipse descompuesta, si no recuerdo mal el nombre de la escultura, ¿de acuerdo? Del aprecio que le tenía. Pero Oteiza, a pesar de construir todas estas imágenes sobre Xavi, ninguna le representa simbólicamente tanto como las gafas, que es una cosa que me parece muy interesante, que por cierto, en las gafas de la campaña que se hizo de su aniversario de la muerte o del nacimiento, no recuerdo ahora, son las gafas de Xavi que devolvió la policía a la familia. Y son lo que terminan representando hoy en día, incluso en su tumba se ha colocado una corona de flores en forma de gafas.
Entonces me resulta curioso cómo a veces un artista cuando trata de simbolizar algo no lo consigue y ocurre al revés, ¿no? Que algo que no pretendía ser las gafas de Xavi, que valor político y simbólico podían tener, de repente se convierten en el símbolo de la propia persona. Aquí tenemos Chiquillo y Otaegui. Chiquillo y Otaegui también son dos protomártires dentro de la izquierda Abertzale, que fueron fusilados en el 75. Y bueno, en su honor es realmente el Gudari Eguna de la izquierda Abertzale, que no es el Gudari Eguna del movimiento Jeltzale. Y se hace esta ceremonia también, claro, delante de la tumba de Chiquín. Y bueno, estemos aquí en la época, la verdad que... Aquí están, ya empezamos con esto de las caras. Pertur también es otro protomártir, en este caso del Polimili y de ella, hay un ala de la izquierda Abertzale que en su momento acusaba a ETA de haberle secuestrado y haberle eliminado. Sí, más olvidado ya, yo creo, de hecho, por esa polémica, de hecho. Y aquí vemos pues otros ejemplos. Esta silueta también es en ETA muy común. Este también es el puño que os comento de ETA Polimili. Este sello también. Bueno, aquí vemos también otras pegatinas también de algo como mártires. Sí, pero es curioso esta idea de cómo las caras de las personas se convierten también en un valor simbólico, no solo el rostro, sino la acumulación de los propios rostros, al nivel de que en Hayas de Bilbo ha sido muy problemático la mera colocación de retratos, por ejemplo. Aquí tenemos imágenes del Gudari Eguna, ¿no? Sí, eso es. Aquí hay convocatorias de Gudari Eguna. Esa silueta también me mola un montón, ¿no? Del ausente, lo que ya no está. Sí. Pero el ausente detrás de esa ventana que abre somos todos, de alguna forma, que es el mismo ejercicio gráfico que se hace con la Icurriña cuando está encerrada, de alguna forma. Sí, entonces, y este también me gusta porque ETA reclama, claro, y bueno, gran parte de la izquierda Abertzale, que tanto aquellos como los modernos son todos los gudaris por la liberación de Euskadi. Sí, es una continuidad que no deja de ser diferente a la que se hace con el Reino de Navarra, por ejemplo. Como no, seguimos siendo lo mismo de alguna forma. Sí. Aquí tenemos imágenes estas que se arrancan. Esto es de 2020, esto es de hace poco, de Ernai. Y esta es la convocatoria de Jardún. Son Jardún también. Y esta foto es un gudari de la Guerra Civil en Madrid, luchando en la defensa de Madrid. Es directamente una foto así hecha en esa silueta. Bueno, y esta es... Estas siluetas también, flipantes, esto es de la emboscada de Pasaya. A mí siempre me ha resultado muy conmovedora. Tiene una canción barricada, de hecho, al Bahía de Pasaya, Atentado Criminal. Y lo bonito, de hecho, quizás es que no es un monumento institucional, sino que es el hecho de que la gente se ha dedicado a pintar y repintar estas siluetas donde murieron los miembros de los comandos autónomos. Sí. Bueno, ametrallados. Y hablando de símbolos nacionalistas, vamos a llegar a uno de los más modernos, digamos, que es el hacha y la serpiente, creación de Liquiniano. Sí, Félix Liquiniano, anarquista. Sí. En teoría, hay un poco de discusión, pero en teoría esta es la talla original. Esta es la talla que regala Liquiniano a los dos militantes de ETA militar que conoce en el exilio. Y la primera vez que se usa como símbolo de ETA militar es en el 75, porque en teoría le da la talla un poco antes. Pero ¿qué ocurre? Escisión. La mayor parte de símbolos de ETA cobran importancia por las escisiones. Esta es la primera vez que aparece. Es en el 75. Entonces, el cuaderno Lauburu lo hace ETA, unida de alguna forma, y el cuaderno Lauburu 2, ya como lo hacen los milis, pues hay que marcarlo de alguna forma que sea diferente a los polimilis. Los polimilis van a seguir usando más el puño con la icurriña, la silueta de etarra que hemos visto antes y el sello de la banda, y los milis van a centrar su imagen gráfica, si se puede decir así, simplemente con el hacha y la serpiente. A modo de curiosidad, en el comunicado último de cuando abandonan las armas, lo colocan en lugar del hacha y la serpiente, la que conocemos clásica. Por supuesto, el hacha y la serpiente en este sentido es, digamos, un sello de autenticidad, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos los de verdad, tanto cuando hacemos esta publicación para desmarcarnos del polimili, tanto como cuando entregamos las armas, bueno, cesamos la violencia, también decimos que nosotros somos los que firmamos esto. Sí, Liquiniano hizo muchas tallas, de hecho, sobre la primera pone Bietan Jarraitu, luego se derivará en Bietan Jarrai. Sobre el tema simbólico, de la misma forma que la A o el logo de la amnistía de Chillida es discutible que sea una llave, que sea un qué, que sea un tal, es discutible lo que se suele decir de que el hacha y la serpiente son la lucha política y la militar. Queda muy bien decirlo y a la gente nos deja muy tranquilos, pero es discutible que realmente el Liquiniano, cuando talló la talla antes de conocer a la gente de ETA, sí estaba pensando en eso. O lo resignificó en el momento de regalárselo a ellos. Pero desde luego a todos nos deja como más tranquilos, ¿no? Dice, ¿ves esto? Entonces yo ya me quedo en paz. Pero bueno, es bastante discutible. Es una etimología popular, que son muy comunes para estas cosas. Una etimología que hace la gente cuando lo ve. De todas formas, en el imaginario colectivo es efectivamente la lucha civilina de la serpiente en la política y la lucha armada representada por el hacha. Vale, aquí he traído como muchas versiones que hay de... Me parece interesante también en la idea de la censura, pues que ponen una icurriña con una banda y tú ya sobreentiendes que esto es un hacha y una serpiente, ¿no? Este ingenio que hay que tener dentro de la censura.
nos lo dijeron en comentarios, que pone ETA, que esto es una E, no, claro, es la E que usa Bildu luego. La H es una T y la base es una A. No sé, esta es extrañísima. Está también este que me hace mucha gracia con una ichurra, con una azada. Y tenemos varias versiones, pues más dibujo, el tan icónico estampado azul, digamos de alguna manera. Esta como más sintética. Esto que lo vi en un baño público, me hacía muchas gracias, y como solo en 4 trazos. La medalla, que no está claro cuánto de real es de la banda, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Y esta es una de las pegatinas así también más interesantes, con esta ETA militar, hecho solo con la imagen del hacha en perspectiva con la serpiente y la M hecha con las letras. Y por supuesto, este estampado, el azul militar, que todo el mundo reconoce y todo el mundo sabe que se refiere a ETA, que es un gran diseño, un gran éxito de diseño de la banda para mostrarse al público. Sí, realmente de esto no podría trazar el origen. Sí que es verdad que de la misma forma que el símbolo del liquiniano decimos que representa muy bien a la banda, esto yo creo que ha sido más accidental y que se ha ido pues capa sobre capa, porque sí que hay pegatinas que lo tienen distinto, sí que hay muchas imágenes distintas, pero se ha ido como adoptando poco a poco, porque también en censura, hombre, llevar un hacha y una serpiente es muy descarado, pero quizás llevar un estampado militar azul no lo es tanto. Hay grupos de música que tocaban con pantalones con este estampado, por ejemplo. Bueno, como diferentes versiones, sí que es interesante ver el sello de Gal, del grupo paramilitar, que corta el hacha a la cabeza de la serpiente. Tenemos esta que pone contra ETA, ni Gal ni Estado, respuesta popular. Esta pegatina que resuelve con humor también el tema de la censura de alguna forma, ¿no? Como un hacha va a abrazar a una serpiente y pone, pues, Vieta Jarray, Guda, Neta, Amodian, ¿no? En el amor y en la lucha a seguir. Y bueno, frente a la iconografía violenta, esta pegatina así como con humor, la verdad que es bastante curioso. Este lo vimos además en un mural de un local que entramos. Sí. Entramos en un local y había... Hubo que tapar. Y lo tapamos, al final lo tapamos. Bueno, y colocaba también este cartel del Gudari Guna de 2022 frente a este de los GAL, porque no deja de ser una respuesta gráfica, de cómo en lugar de cortar el hacha a la serpiente, corta el fastio de la Guardia Civil. Pero es de las últimas imágenes que puede haber así como referencias a ETA, aparte de alguna pegatina conmemorativa del 65 aniversario. Y el sello de ETA, ¿cuándo aparece? Vale, pues el sello, estos son todos del 66 al 67, y como os mencionaba con el tema del hacha y la serpiente, lo que hace, porque el sello debía de existir como para burocracia interna de alguna forma, pero lo que lo hace importante de repente es en la escisión de la Quinta Asamblea, cuando Xavi Etxebarrieta y su sección se separan de los comunistas, que serán ETA Berria, Comunistak y más tarde el EMK. Hay que diferenciar de alguna forma, porque tienen 2 publicaciones que se llaman Sutik. Entonces, ¿qué hacen? Pues la sección de ETA Sarra, de Xavi Etxebarrieta, va a sellar todos los documentos con este sello. Y va a ser ese hecho lo que con el tiempo vaya relacionando, porque los comunistas van a dejar de llamarse ETA, se llamarán LMK y se desligarán de todo este pasado armado, de alguna manera. Entonces va a quedar el sello, pero que se va a imponer a la fuerza, yo os digo, porque previamente no era ni necesario, se escribía ETA de muchas formas y no hacía falta un rigor. El rigor comienza realmente con esta primera publicación de Sutik, en la que hay 2 con el mismo número y con el mismo nombre. Y entonces... Hay muchos números de Sutik que son el mismo número y llevan el mismo título. Y en el primero que hace Néstor leímos, decían, el otro es una chorrada españolista. Sí. Que, bueno. Son infiltrados españolistas en el movimiento de liberación vasco y no tiene nada que ver que haya otra publicación con el mismo nombre. Esto es escrito por Xavi. Y como veis, con el paso del tiempo termina convirtiéndose en un símbolo muy icónico que se va a ir perfilando, y incluso en otra de las escisiones, cuando ETA sexta, el pequeño grupúsculo que va a quedar aferrándose a la lucha armada de ETA va a poner este Askatas Unalail, que va a ser el distintivo hasta que realmente ETA sexta se convierta en el LKI y abandone la lucha armada también, y vuelvan a ser ETA y no haga falta poner este Askatas Unalail. Pero todos estos símbolos, digamos, que son necesarios en base a las decisiones, que es lo interesante de alguna forma. Sí, aquí quería hablaros un poco sobre los lazos, que también es otra de las narrativas, ¿no? El Pacto Galeuska, que es anunciado en el Aberri, que es el boletín del Partido Nacionalista Vasco, y también queda muy bien representado con este mapa de esas 3 naciones que están encerradas dentro de España. También la construcción de narrativas, que es tan importante, y una narrativa muy importante que a día de hoy obviamente no tiene tanto peso, que es la lucha contra los traficantes, que era una lucha que tomó la izquierda Abertzale. También esta narrativa de que España o la policía está repartiendo sustancias en Euskal Herria para amedrentar a la juventud. A mí este siempre me ha parecido... Sí, ¿ves? Esto es que lo representa también esta narrativa, ¿ves? PSOE, España, está clarísimo, ¿no? En este sentido.
Y un poco el humor. El humor, sí que nos es gustaba probablemente de lo que reclamar. menos hemos visto. Lo que menos hemos visto. Sí. Sí, desde luego. Este es de Javi Vierna también, el de Jarray, porque aparte de Este. hacerlos de Este una cartel personalidad- me encanta porque eso, como que se van volando, ¿no? Todos los policías, que está la calle llena de policías y se van así. Sí, realmente el partido que se abanderó por el humor fue el MK, principalmente Álvaro Gurrea y Víctor Allende, que realizaron estos carteles de fotomontajes de películas, etcétera, que bueno, sentaron cátedra, de hecho, en la época. Y que son partidos que, aunque realmente fueran. Bueno, el MK, como veis, esta es la decisión de Eta Berría, que luego se terminó en el movimiento comunista de España, del MCC, y una temporada estuvieron unidos al LKI, aunque terminaron fatal. Pero es interesante como partidos que realmente no tienen un cúmulo de votos muy grande, tienen una gráfica tan potente quizás por necesidad, porque realmente si sois muy pocos, pues hay que hacer mucho ruido para que se os haga ver. Porque de partidos como el PSOE o el PP hay 4 carteles, realmente, y de interés. Porque quizás tienen las bases como para no necesitar de esa voz gráfica, digamos. Pero el caso del MK es muy particular y tiene, vamos, una gran cartelería. Estas pintadas también os quería hablar que son tan típicas, aparecen también mucho en mecheros y todavía a día de hoy se pueden ver en la calle o en chosnas o en diferentes sitios. Este es el original, ¿verdad? Sí, este de Javi también. ¿De quién es? De Javi Viernas este también. Muy bien, y como veis aquí también un mural. Me interesan mucho las pintadas por esto del tema de la antropología de la política. Esto es cómo empapa a la gente. Yo sé que mucha gente radicalizada tiene muy claros algunas cosas, pero no tienen tan claro en la burbuja en la que viven. Entonces yo hablo con chavales de la uni o de donde sea, incluso, como dicen CKS, no sé, ni idea. Lo de Madrid, hay que decir, ¿no? No, también ¿Aquí de también? aquí, hombre, sí, sí. Vamos, vale. O bueno, que no saben de qué grupos hablo o de qué son estas cosas. O sea, grupos que mucha gente puede tener muy presentes, quiero decir. Sí. Pero las pintadas me gustan porque salen un poco a lo público, sobre todo antes de las redes sociales era el tema, ¿no? Saltan a lo público y se entera la gente que no está dentro de estos grupúsculos. Entonces me gustan mucho estas pintadas. Las pintadas también pueden servir de alguna forma para marcar algo que no te gusta. Es muy típico hacerlo en un partido institucional, vas y le haces una pintada denunciando algo, o sobre algún monumento, por ejemplo. Entonces toman bastante ese tinte. Aquí vemos unas de Ernai. Este también me gusta porque tiene una sucesión de diferentes logos, ¿no? Lo siguen muy bien en la mismísima pared, ¿no? Este es las juventudes de Izquierda Abertzale, Jarray, que al principio era Jarray Cas, luego se convierte en Enaika, Segui. Bueno, esto fue cosa de un año, de hecho. O sea, esto Sí. no dio tiempo a hacer pintada. De hecho. No hay tiempo a hacer de esa. Y esto también, veis, en la Ranovelcha, la Estrella Roja. Nuevas generaciones del Partido Popular tiene tan claro que las pintadas es el formato de la Izquierda Abertzale de los revolucionarios que hacen un cartel contra ETA que está representado en una pintada. Y aquí vemos también, pues, las pintadas como, os digo, antes de las redes sociales, cuando la gente no estaba conectada así, como una denuncia pública, un señalamiento público a alguien. Que era un formato también a día de hoy totalmente olvidado, pero este era... Joyes, que fue militante de ETA, fue la Eso es. primera mujer que lideró la banda, por lo que tengo entendido, pero no ha sido reclamada, digamos, porque ella renunció a la lucha, estuvo en el exilio y cuando volvió quiso vivir su vida normal y fue asesinada por miembros de su propio comando. Eso, La Plaza del Pueblo, mientras delante de estaba su- jugando con su hijo y escondiéndose debajo de un tractor, fue asesinado allí. José Luis Lacalle también era un periodista cercano al comunismo y cercano al PSOE, que también, pues eso, lo eliminaron, perdonadme estos eufemismos porque es para las redes. Bueno, lo eliminaron y le pusieron ahí cerca de casa. Y este de aquí, pues este creo que es en quecho. Este me parece que El son tema del pintadas en punto de quecho. mira habría que mencionar también. Sí. Que Bueno, es eso, es señalar a alguien, es vamos a por ti. Eso es. Y eso también, bueno, es icónico, absolutamente icónico. Esto, sí. Es también lo que os digo, ¿no? El desprecio a algo es ir y marcarlo y pintarlo. Esto es que conocéis de sobra. Y esto ya terminando, siento mucho terminar en este low point, pero hemos visto mucha heráldica y muchos símbolos depurados, mucha heráldica. Y de los pocos casos en los que hay construcción, me parece que ha sido en Pamplona. En los barrios de Pamplona, algunas cátedras ensambladas y de estas comparchas y colectivos de fiestas y así, han hecho, pues a veces, ¿con qué legitimidad, no? Habría que ver estos escudos para diferentes barrios que, aunque se pueden entender como tradicionales, son claramente cercanos a la Izquierda Abertzale, porque reclaman ese águila negra que tanto usa la Izquierda Abertzale, claro. Y luego también me gusta a mí esto de cómo lo Abertzale, la Izquierda Abertzale, ha pasado del plano nacional, la liberación nacional, a la fijación en el barrio.
ya no es tanto la libertad de Euskal Herria, sino los derechos del barrio, ¿no? Y eso es algo que ha cambiado en realidad en la izquierda, incluso en todo Occidente. La fijación de la izquierda ahora es fora fascistes de nuestros barrios, ¿no? Sí que hay que decir que muchas de las cosas que estamos viendo hoy realmente se ven también en la historia de ETA durante los años 60, las diversas escisiones que ha habido desde más nacionalismo a más comunismo y este tema de proclamar más la nación o el proletariado, de alguna forma. Eso es, el barrio es la cuna. Una rueda que da vueltas. El barrio es la cuna del proletariado, ese es el tema. Entonces ahora el barrio es donde descansa nuestra identidad, no tanto ya la nación. Entonces esto me gusta porque representa eso. Son los barrios estos no tienen mucho más de 10 años, todos estos escudos. Y ahora sí ya estaría. Y aquí os quiero representar pues eso, cómo es la evolución, ¿no? de las reclamas nacionalistas, cómo es ahora tanto Navarra como Euskadi o la superación de Euskadi a Euskal Herria, e incluso la lucha internacional, porque tenemos aquí banderas del RIF y de Cataluña. Ya es el barrio, lo internacional, es realmente cada vez más el proletariado el que tiene el peso en este movimiento. Y como se representa también en la gráfica, como habéis visto. Sí. Tenemos un montón de materiales aquí, si os queréis pasar a ver, de la guerra civil y pegatinas y todo. Preguntas estaría bien decir, decir que realmente no buscamos una conclusión detrás de esto, sino es simplemente un muestrario. Ya os digo que muchísimas cosas han quedado fuera porque ya os hemos dado la chapa 1 hora y media, me parece, y ya nos parecía excesivo. Pero si tenéis alguna pregunta que queréis que resolvamos o si hemos dicho algo mal que es probable y queréis corregirnos, estamos abiertos a escucharos. De alguna cosa seguro que sabéis más que nosotros y estamos súper contentos de estar equivocados y tal, ¿vale? Así os animamos a preguntar cualquier cosa. Esa, vaya. El logo de estos Spiak Bat en algunos en Navarra aparece en la izquierda, arriba a la izquierda, atrasada en el centro. ¿Hay alguna razón por ese cambio? Para la primera no estoy muy seguro, pero para la segunda opción se suele utilizar a partir de Sabino un orden alfabético de los escudos. Entonces Navarra queda en ese. Empieza con Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, etc. Pero en la primera ocasión creo que es un poco arbitrario. Me atrevería a decir que es una excusa para que Vizcaya esté en el centro, también te digo. Sí. Que eso me da toda la sensación, pero bueno. Pues si tenéis alguna cosa más nos decís y si no os animamos aquí a echar un ojo a las pegatinas y las cosas, los que queráis, desde luego, que llevamos ya un rato. Vale. Eskerrik asko, vale. Esker mila bihotza. Ahora hay que construir grabato, ¿no? Vale, pues que te salga.